Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Espiral de Juegos y al cómo se juega de Resident Evil The Board Game. Sí, al fin vamos con el cómo se juega, que ya tenía muchísimas ganas. En este vídeo podréis aprender a jugar a este juego, que es el último Resident Evil lanzado por Steam Force Games. Veremos cómo preparar la partida, cómo elegir los personajes y prepararlos para comenzar. Y bueno, no os preocupéis porque siempre intento hacerlo muy esquemático, poco a poco, ¿vale? Así que nada, me dejo de prefacios y vamos con el primer paso para comenzar con Resident Evil, que es la elección de los personajes. O el personaje si quieres jugar a modo solitario, que vamos a ver qué reglas hay que seguir para jugar con un único personaje, ¿vale? Así que vamos allá. Muy bien, pues aquí tengo a Jill Valentine y a Barry Barton preparados. Estos son los personajes que yo he elegido. También, como os he comentado, podéis jugar en True Solo, ¿vale? Controlando a un único personaje. Si decidimos esto, tendremos que aplicar los siguientes cambios. En primer lugar, habrá que ajustar la salud de todos los jefes para que puedan ser derrotados por un único personaje, ¿vale? ¿Y cómo hacemos esto? Pues tan sencillo como reducir la salud de Tyrant, Yawn, que es el segundo encuentro, la Planta 42 y Black Tiger en 10. Tenemos que reducirle 10 de salud a todos estos jefes. A continuación, los personajes comienzan el escenario en el punto de inicio con el número 1. Ya sabéis, el icono con forma de plaquita de policía con el número 1. El 2 no se utiliza. A continuación, tendremos que duplicar la cantidad de queroseno máxima que puede equipar nuestro personaje e incrementar el límite de objetos que puede llevar en 2. También tendremos que cambiar los ataques que producen inconsciencia por llevar directamente el track de salud al estado Danger, peligro. Y luego, por último, quizá cada uno de los escenarios venga con una pincelada adicional para jugadores que están jugando a ese escenario con un único personaje, ¿vale? Pero digamos que esto sería lo básico y esencial. Muy bien, vamos a ver cómo funciona la carta del personaje, el track de vida y los objetos que puede equipar cada uno de ellos. Y bueno, como yo ya sé qué personajes voy a controlar, tengo que tomar sus miniaturas. Aquí tengo la mini de Jill y aquí tengo la mini de Barry Barton. Al lado de las cartas de ambos personajes tendremos que colocar el tablero de salud. Este tablero está dividido en 5 secciones, desde bien hasta peligro. Y el token de seguimiento de salud lo colocaremos en Fine, bien. Ahora cada uno de los personajes tomará su equipo inicial y sabremos exactamente qué equipo inicial tienen porque nos lo muestra el lado izquierdo de la carta de personaje. Para buscar estos objetos solo tendremos que localizar el mazo que tiene una letra S en el lado posterior. Así que nada, vamos a comenzar con Jill. Ella tiene un cuchillo, una pistola y un spray de primeros auxilios. Aquí tenemos su cuchillo, aquí tenemos su pistola y tenemos el spray de primeros auxilios, que de hecho voy a colocarlo todo un poquito más hacia allá. Las armas del juego siempre vienen con un dial. Así que si el personaje tiene equipado una pistola, por ejemplo, tendremos que buscar el dial y prepararlo con la cantidad de balas que hay en la parte superior de la carta del arma. En este caso 15. Como podéis ver, en este juego ya tenemos el punto 0 de no tener munición. Eso no ocurría en los otros. Muy bien, en este caso la pistola de Jill comienza con 15 balitas. A continuación, los personajes recibirán una cantidad de fichas de queroseno. En este caso, Jill recibirá 3 tokens de queroseno, porque es un 3 lo que indica su ficha de personaje. Por último, la ficha de personaje indica una habilidad. En este caso, Jill dice que es maestra del desbloqueo. Jill puede abrir una puerta si otro personaje tiene la llave requerida en su inventario. Y también nos indica lo siguiente, espíritu de lucha. Cuando se roba una carta de encuentro con el símbolo, creo que es... sí, efectivamente es el símbolo de los stars. Jill y cada uno de los personajes que están junto a ella en la loseta se curan un nivel de salud. Está muy bien. Estas habilidades no hay que olvidarlas, así que estad bien atentos porque pueden venir muy bien. Muy bien, ahora vamos a hacer lo mismo con Barry Barton. ¿Cuál es el equipo inicial de Barry? Pues un cuchillo, una pistola y munición adicional. Está muy bien. Como hemos dicho, cada vez que un personaje adquiere un arma,
tendremos que buscar el dial del arma y situar la munición donde dice la parte superior izquierda, en este caso 15 también. Para Barry tenemos 2 de queroseno, pues lo dice la ficha del personaje. Vemos que la capacidad máxima de equipo para Barry son 6, para Jill son 8. La capacidad o la capacidad que tienen para esquivar ataques de Barry es de 1 dado, de Jill Valentine de 2 dados. Cada vez que hacen una tirada de evasión es el número de dados que lanzarán. Y la habilidad de Barry Barton es la siguiente. Alejaos de mí, dice. Si Barry es atacado y falla su tirada de evasión, Barry puede empujar a cada enemigo de su casilla. Y a continuación tiene otra habilidad que dice preciso. Al realizar un ataque con la pistola, Barry trata los resultados, digamos, de máxima evasión posible como este tipo de ataque. En este caso, provocaría una herida con la pistola. Lo que podemos ver es que Barry tiene una alta capacidad de hacer daño con una pistolita, así que buen personaje. Muy bien, ya hemos visto los personajes con los que vamos a jugar, ahora vamos a ver los personajes de soporte. Además de los 4 personajes principales, tenemos estos otros 4. Sabremos que son de apoyo porque indica el texto reserva en la esquina superior derecha de la carta. Según las reglas, Brad es el primer personaje que entra boca arriba. Y para la reserva lo que vamos a hacer es mezclar el resto de personajes y crear el mazo de supervivientes. Lo situaremos boca abajo en el espacio correspondiente, que ahora veis cuál es. Muy bien, este es el tablero de la mansión. Y precisamente aquí es donde situaremos a Brad Vickers, que es el primer superviviente que el inicio de la campaña dice que va revelado. ¿Qué hacemos con el resto de supervivientes que hemos mezclado? Pues va al mazo de supervivientes, que es este espacio de aquí. Muy bien, vamos a preparar el tablero de mansión o campaña para comenzar nuestra partida a Resident Evil. Después de haber situado los supervivientes en su sitio, tendremos que localizar nuestro dial de peligro y situarlo en la posición donde dice S. Esa va a ser la posición inicial. Ahora es muy importante realizar el siguiente paso de la configuración, donde tendremos que dejar bien preparados los mazos para garantizar que así ciertas cartas formen parte de la campaña que vamos a comenzar. Así que para hacer esto correctamente tendremos que localizar los mazos de narrativa, los mazos de misión, los mazos de encuentros que están por aquí arriba, los voy a dejar aquí para que lo veáis de momento, y el mazo de tensión, que también está aquí, y los mazos de objetos A y B. Con todo esto en el tablero, ahora tendremos que concentrarnos en retirar todas las cartas que muestren en su lado inferior izquierdo uno de los siguientes iconos, que puede ser un cuadrado, un círculo, un triángulo apuntando hacia abajo, un triángulo apuntando hacia arriba, una estrella o una especie de círculo, digamos una especie de sol, ¿vale? Aquí tenemos un cuadrado con un número, esta se iría fuera. Cuadrado con número se iría fuera. Cuadrado con número se iría fuera. Perfecto, está listo para mezclar. Misiones, exactamente igual. Fijaos, aquí tendríamos la estrellita. Este se iría fuera. Estos se irían fuera. También y también. Tenemos otro mazo preparado. Supervivientes no lo tocamos. Encuentros, entiendo que estarán al final, efectivamente. Estos se irían fuera, así que perfecto. Mazo de encuentros. Mazo de tensión, exactamente lo mismo, estará al final, porque como acabamos de abrir el mazo, ¿vale? Todos estos se van fuera. Objetos A y objetos B, todos estos se van, efectivamente, fijaos, ¿vale? Como en todo se muestra el triangulito, ¿vale? Estos se marcharían y estos se quedan, perfecto. Mazo de objetos B, sucede exactamente lo mismo, y ya estaría. Y ya lo tendríamos. Una vez que hemos retirado estas cartas, mezclaríamos cada uno de los mazos y los colocamos en su sitio en el tablero, por supuesto. Con esto tenemos el tablero de campaña prácticamente completado, pero aún no sabemos a qué escenario nos dirigimos todavía, así que esa decisión puede cambiar unas cuantas cosas. Entonces, por ahora tenemos el mazo de narrativa aquí, con las cartas con iconos afectadas retiradas. Tenemos las cartas de misión aquí, tenemos aquí el mazo de supervivientes. Este espacio de aquí está reservado para las cartas de exploración. Cuando el escenario nos indique qué cartas van aquí, se colocarán en este espacio. El personaje de reserva activo, este sería el dial de peligro.
mazo de objetos A, mazo de objetos B, mazo de encuentros, mazo de tensión y sus respectivos descartes. Ahora nos quedaría preparar el mazo de objetos C. Este mazo se compone de una cantidad de cartas con estrellitas en la esquina inferior izquierda. Como podéis ver, aquí tenemos cartas con una estrellita, cartas con 3 estrellitas, cartas con 4 estrellitas. Pues bien, es imprescindible que revisemos y nos aseguremos de separar las cartas con la misma cantidad de estrellas y luego barajar cada pila de forma individual. Así que vamos a hacerlo. Tenemos las de una estrella por aquí, las de 2 estrellas por aquí, las de 3 estrellas por aquí, las de 4 estrellas por aquí. Ahora tendremos que mezclar cada uno de estos macitos de forma independiente. ¿Vale? Una estrella, 2 estrellas, 3 estrellas y 4 estrellas. Muy bien. Ahora, como la lógica nos dice, las 4 estrellas se quedan debajo. Encima situaremos las 3, las 2 y las cartas con una estrellita. Ahora sí, importante, esto se quedará tal cual lo hemos dejado y lo situamos en su espacio del tablero, que es este de aquí, el C. Muy bien, sigamos. Muy bien, ahora vamos a ver el mapa de la mansión y el escenario que vamos a jugar. Como podéis observar, visualmente esto ya es genial y mucho mejor que lo que teníamos en las anteriores ediciones. Porque aquí se nos muestra de forma muy ingeniosa la fantástica mecánica de exploración que teníamos con el juego original a través de la mansión Spencer. Como podéis ver, alrededor del main hall tendremos las áreas que podremos explorar de la mansión. Aquí efectivamente, como podemos ver, tendremos los accesos a las criptas A bloqueados y a las criptas B también bloqueados. Pero bueno, no pasa nada porque tendremos todas estas áreas para explorar. Por lo tanto, son lugares por los que podemos comenzar. Si más adelante nos piden agregar nuevas cartas de escenario, simplemente tendremos que conectarlas a través de los números que coinciden en las esquinas de las cartas. Y por supuesto, asegurarnos de que no viene con un lado bloqueado. Por supuesto, volteando la carta y comprobando que no hay un candado. En este caso, siempre se colocarán por el lado bloqueado. Como podéis ver, los escenarios bloqueados suelen requerir que consigamos un objeto u objetos concretos. Y estos requisitos se muestran reflejados en las cartas. Cuando tengamos todos los objetos que nos piden, pues simplemente volteamos la cartita y desbloqueamos la zona, haciendo que ésta ya esté disponible para explorar. Entonces, ahora que sabemos cómo funciona el mapa de la mansión, podemos ver que tenemos 4 escenarios disponibles para comenzar con nuestra campaña. Por ejemplo, aquí tenemos la segunda planta del ala oeste, primera planta del ala oeste A, ¿vale? Segunda planta del ala este A y primera planta del ala este A. Es importante mencionar en este punto que la primera planta del ala oeste A está pensada para que sea el primer lugar en explorarse, como sucede en el juego, que nos adentramos en la mansión principal, en el hall principal, y escuchamos un disparo. Entonces, Barry y Jill se adentran en el gran comedor a investigar. Así que esto está planteado de la misma forma. Y como esto es un vídeo de cómo se juega, pero también un prefacio de la primera partida, vamos a ver qué nos encontramos en la primera planta oeste A. Así que vamos a ver. Ahora es el momento de abrir el libro de escenarios y buscar el escenario que hemos elegido. En este caso, primera planta oeste A. Y lo primero que podemos ver aquí será la introducción, los objetivos a cumplir, las reglas especiales del escenario, los mazos de cartas, modificaciones que se van a aplicar a nuestros mazos y las condiciones, lo que se cumple o desbloquea después de completar este escenario. Lo que más nos llama la atención cada vez que vamos a ver una página de escenario es el mapa que tenemos a la derecha, que cambia mucho al de las anteriores ediciones de Resident Evil. Y no solo porque tenemos un mapa más claro, sino porque en esta edición vamos a explorar y solo tendremos que construir una pequeña porción del mismo al principio. En este pequeño recuadro de aquí podremos ver el espacio en mesa que ocupa esta porción inicial. Por lo tanto, conoceremos de entrada el espacio que va a ocupar cuando el escenario esté completado.
Además de la guía del espacio que va a ocupar el escenario en mesa, tendremos las losetas que vamos a necesitar de inicio. Ya sabéis que en Resident Evil las losetas tienen una forma característica, simplemente tendremos que localizarlas y prepararlas. Como ya he dicho, aquí tendremos la introducción, tendremos los objetivos del escenario, las reglas especiales, pero vamos a avanzar hasta la preparación de los mazos. En este caso dice que el mazo de objetos A, vamos a mezclar en él una carta adicional de triángulo con un numerito 1. Así que si vamos a las cartas descartadas del mazo de objetos A, podemos ver que tenemos 4 cartas que cumplen con el triángulo y un 1 en su interior. Estas 4 cartas, se mezcla una de ellas, ya sabéis, son todas iguales, las mezclamos en el mazo de objetos A y se añade a este mazo. También nos dice que el mazo de objetos B va a estar formado por la vieja llave, un encendedor, un spray de primeros auxilios y un contenedor de queroseno, que son estas cartas de aquí. Así que la preparación inicial del mazo de objetos B se descarta porque fijaos que nos dice que está compuesto por estas cartas, no que añadamos al mazo de cartas. Así que estas son las reglas de este escenario y preparamos el mazo de objetos tal cual. También nos indica que mezclaremos una carta de tensión con el iconito que parece un sol al inicio de este escenario. Y esa carta de tensión es esta de aquí, que por cierto tiene unos iconos que no hemos visto hasta ahora, que voy a aprovechar a detallaros. Básicamente estos iconos hacen referencia al dial de peligro. Como ya sabéis, cuando se revela una carta de tensión tendremos que ejecutar el texto que nos muestra. Pero si aparece uno de estos espacios tendremos que aplicarlo también si el dial de peligro muestra este icono, ¿vale? Como podéis ver, el primer movimiento del dial ya aparece este de aquí. Si el dial ha crecido en 1, también tendremos que aplicar este efecto. Si sigue avanzando hasta que llega al segundo, aplicaremos este de aquí, ¿vale? Así que para eso sirven esos iconos en las cartas de tensión. Una nueva mecánica que la verdad es que hace la experiencia de juego mucho más dinámica y entretenida. Y terrorífica, por supuesto. Y además, por último, nos piden 2 cartas de exploración. ¿Cómo sabemos qué cartas tenemos que buscar en este caso? Las cartas de exploración son este mazo con este reverso, ¿vale? Del mapa de la mansión Spencer. Y sabremos que hacen referencia al escenario actual porque en el reverso podremos leer el texto que corresponda al escenario que acabamos de comenzar. En este caso dice segunda planta, este A. Estamos haciendo primera planta oeste A. Así que localizamos la carta donde dice este texto, la 1 y la 2, y la dejamos en el espacio correspondiente del tablero de la mansión. Así que con esto preparado, solo nos queda montar este espacio de mapa y poblar las losetas. ¡Vamos allá! Muy bien, pues como podéis ver, ya he montado el mapa, esa pequeña porción de mapa que tenemos disponible, y el escenario indica que uno de los personajes comenzará en este espacio de aquí y el otro personaje comenzará en este espacio de aquí. Como os he dicho, es esta plaquita, ¿vale? Además, en este primer escenario ya tendremos la aparición de un par de zombies. Aquí va uno de ellos, aquí va otro. Aquí tendremos un tercero. Y por último, un perro con mucha mala leche esperándonos en ese lugar de ahí. Como podéis ver, ya he poblado la loseta con los objetos correspondientes en las habitaciones. Más adelante veremos cómo realizamos una acción de buscar para obtener ese objeto. Pero lo que sí quiero explicar en este punto son estos nuevos tokens de exploración, o mejor dicho, de loseta inexplorada. Para los jugadores que ya conocían Resident Evil o ya tienen una edición anterior de Resident Evil, esto les va a sonar, porque se trata de losetas con encuentros. Encuentros en tabla de datos amarilla, encuentros en tabla de datos ámbar. Los que no tienen un token, no hay encuentros, ¿vale? ¿Cómo funciona en Resident Evil 1? En este juego. Simplemente tendremos que ver el token. Veis que este tiene una carta reflejada y este tiene 2 cartas reflejadas. Eso significa que cuando accedamos por primera vez a una de estas habitaciones, tendremos que explorarla, obligándonos a robar
una carta del mazo de encuentros, en este caso, para el token amarillo, y 2 cartas del mazo de encuentros en el caso de tratarse de un token de exploración ámbar. Digamos que este mazo reemplaza esas tablas a las que teníamos que acudir en el libro de escenarios cada vez que lanzábamos este dado de aquí, por supuesto, el dado de encuentros. En Resident Evil 1, la exploración ya no se va a hacer así. Se va a hacer mediante una revelación de carta. A continuación, lo que tendremos que hacer es aplicar el efecto, en este caso aparecen 2 zombies. En el símbolo de Biohazard, pues los voy a hacer aparecer aquí y aquí otro. La carta se descarta y el token de exploración desaparece. Por lo tanto, podremos volver a venir a esta loseta y no tendremos que realizar más acciones de exploración. Y dicho esto, vamos a ver qué acciones puede hacer un personaje durante su turno. Con nuestro personaje podremos realizar hasta 4 acciones y podremos repetir acción. Es siempre que no sobrepasemos las 4 acciones disponibles, claro. Y estas acciones son mover, abrir o cerrar una puerta, buscar, intercambiar, usar un objeto o atacar. Esta última acción es muy importante y puede desencadenar otras acciones que ahora veremos. La acción de mover es tan sencillo como mover uno de los personajes a un espacio adyacente. Muevo uno, gasto una acción. Muevo otro, gasto 2 acciones. Muevo otro, gasto 3 acciones. Ahora podría hacer otra acción distinta. Muy bien. Abrir o cerrar una puerta. Con uno de los personajes situado adyacente a una puerta, gasto una acción y volteo el token. O en el caso de tener el mobiliario, abriría la puerta. Lo mismo sucede para cerrar una puerta. Yo puedo realizar primera acción, abrir una puerta, segunda acción, moverme, tercera acción, cerrar una puerta, ¿vale? ¿Qué más acciones puedo hacer? Si los personajes están situados en el mismo espacio, pueden llevar a cabo una acción de intercambio de objetos, que básicamente consiste en intercambiar tantos objetos como quieran los jugadores entre los personajes. ¿Qué más acciones puede hacer un personaje? Usar un objeto. Naturalmente, por ejemplo aquí Barry Barton podría usar la munición descartando el objeto y aplicando esa cantidad de balas a su dial de pistola. Eso sería usar un objeto. O, por ejemplo, si Jill está en precaución, podría hacer una acción y gastar el spray de primeros auxilios para curarse hasta 3 niveles de salud. Y por último, un personaje también puede atacar siempre que se encuentre en el ángulo de visión con el enemigo. En este ejemplo de aquí podremos ver que tanto Jill como Barry tienen a enemigos en el ángulo de visión. ¿De qué forma Jill no tendría este enemigo en el ángulo de visión? Aquí ya se incumpliría porque las esquinas bloquean el ángulo de visión. Otro caso en el que podríamos tener ángulo de visión es a través de una puerta abierta. Si este zombie está aquí, Barry sería capaz de dispararle, ya que tiene ángulo de visión a ese espacio de ahí. Y bien, ¿cómo llevamos a cabo un ataque? Pues básicamente, después de haber comprobado que tenemos al enemigo elegido en el ángulo de visión, tendremos que elegir un arma con la que atacar. Para esto, veremos las armas equipadas de nuestro personaje y elegimos una de ellas. En este caso, Jill tiene el cuchillo y tiene la pistola, con su dial con la munición al máximo. Todas las cartas de equipo funcionan exactamente igual, pero por ejemplo, cojamos la pistolita y veamos qué significa cada uno de estos iconos que se muestran. En primer lugar, tendremos el tipo de arma, el tipo de disparo que hace. En este caso, utilizará un dado azul cada vez que realices un disparo o que consumas uno de munición de esta arma. En el siguiente icono vamos a ver que con este efecto aplicaremos empujón, con este efecto aplicaremos daño y con este efecto aplicaremos no definido. En ese caso no tenemos una definición para este icono del dado. Porque sí, esto se refiere a los iconos que aparecen en el dado azul o en el dado rojo, que también pueden aparecer, que son estos de aquí. El primero para el empujón, este para aplicar un daño y este para un efecto especial que puede tener una de estas armas. En este caso, la pistola no tendría condición para esta cara del dado. Por último, tenemos este efecto de aquí que indica que esta arma dispone de ráfaga. Eso significa
que podría lanzar hasta 3 dados azules, por supuesto consumiendo 3 de munición. Recordad que cada dado azul cuesta 1 de munición. Así que tendremos la posibilidad de hacer una tirada múltiple con una sola acción. Esto es muy interesante. Así que, sabiendo esto, yo decido hacer un disparo en ráfaga a este enemigo. ¿Cuántas balas tengo que consumir? Como voy a gastar 3 dados porque voy a aplicar el efecto de la ráfaga, voy a gastar 3 balas. Muy bien. ¿El siguiente paso cuál es? Lanzar los dados y comprobar los resultados. En este caso, he obtenido 2 con esta cara del dado y 1 con esta cara del dado. Y si comprobamos la carta del arma utilizada, podemos ver que hemos provocado una herida a este enemigo. A continuación, tendremos que comprobar en la carta del enemigo cuántas heridas soporta este enemigo concretamente. Y como el ataque nos lleva a ojear la carta del enemigo, ya que estamos aquí, vamos a comprobarlo. En este caso, el enemigo tiene 1 de salud, así que con un éxito, este enemigo quedaría eliminado. También tiene un efecto, ¿vale? Este enemigo dice que si este enemigo es eliminado, reemplázalo con un cuerpo. Los enemigos en esta edición no se van, sino que son reemplazados por cuerpos. A continuación, tenemos efectos que podemos aplicar o ataques especiales que realizan. Por defecto, siempre va a tener este comportamiento de aquí, que simplemente cuando un personaje esté a espacio cero de este zombie, en su activación le provoca un daño. ¿Cuándo este zombie va a realizarnos un ataque especial? Para esto tendremos que comprobar las cartas de tensión. Y es que, como ya vimos, las cartas de tensión en esta edición pueden tener iconos que cambien el comportamiento de nuestros enemigos. En este caso, si esta es la última carta de tensión revelada y por lo tanto está boca arriba en el mazo de descartes, los enemigos realizarán ese ataque especial. Es decir, que el zombie ya nos va a realizar el ataque a un espacio de distancia, ¿vale? Y va a aplicar los siguientes efectos. Muy bien, pues con esto visto, ya sabemos que este zombie ha sido eliminado y reemplazado por un cuerpo que situamos en el espacio en el que hemos eliminado a ese enemigo, claro. Después de realizar un ataque, tendremos que tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, independientemente de que el ataque se haya producido al final de nuestras acciones, es decir, solo podemos hacer 4 como máximo, siempre que disparamos se produce una reacción fuera de la secuencia del turno. ¿Esto qué significa? Que los enemigos situados en la misma loseta en la que estaba el zombie al que has atacado o losetas conectadas se mueven un espacio hacia el personaje activo. No atacan, solo se mueven. Recordad, distinción clara. Reacciones fuera de la secuencia de turno. A los disparos siempre reaccionan. Ahora te preguntarás, ¿al cuchillo reaccionarían por el ruido? También, porque es el zombie el que provoca el ruido. Así que no hay armas silenciosas. Hemos disparado, hemos eliminado un zombie, pero hemos hecho mucho ruido. Así que se produce una reacción. ¿Esto qué significa? Que a continuación, si he terminado las 4 acciones, se produce la fase de reacción. Y en la fase de reacción, el zombie va a ejecutar su movimiento también y va a intentar atacar, teniendo en cuenta que la última carta de tensión que se ha presentado no sea esta, ¿vale? En ese caso, estaría buscando espacio a cero. Los zombies solo atacan en la fase de reacción, ¿vale? No en la reacción fuera de la secuencia. Imaginad que yo estoy aquí, que he disparado a este, ¿vale? Efectivamente lo he liquidado, lo reemplazamos por un cuerpo y este reacciona, se mueve. Se mueve pero no ataca. Tened en cuenta esto. Reacciones fuera de la secuencia no se producen ataques. Ni si estoy en el mismo espacio de aquí, ¿vale? Tal cual, si yo he eliminado a este ya no se mueve en la fase de reacción, porque la fase de reacción fuera de la secuencia solo pretende un movimiento, nada más. Eso sí, imaginad, ahora tenemos la siguiente situación. Si mis acciones no han terminado, yo tendría que hacer una tirada de evasión para moverme. De ahí, efectivamente. ¿Cómo tenemos que hacer esto? Miramos en la carta del personaje y efectivamente vemos que Jill lanza 2 dados para hacer tiradas de evasión. 2 dados e intentamos una evasión que ha acertado, efectivamente. Yo puedo moverme, la última acción. Ahora
se produciría la fase de reacción, donde los enemigos, como he dicho, ejecutan esto, entonces se movería. Y nada más, porque el ataque se produce si el enemigo se activa estando en el espacio de un personaje. Y como voy encadenando los puntos, vamos a ver qué significan estas flechitas. Efectivamente, una flecha de este tipo me permite evadir a una peana pequeña, que es esta de aquí. Si hubiera obtenido esta cara del dado, podría esquivar a una peana mediana, ¿vale? Podría hacer una evasión de una peana mediana o podría evadir a dos peanas pequeñas, ¿vale? Ahora bien, si lo que hemos obtenido es este resultado, podría evadir a 3 zombies pequeños, ¿vale? Podría evadir a uno de peana mediana o incluso a uno de peana grande. Digamos que este me permite evadir a cualquiera. Y por si os lo preguntáis, ¿cuántos personajes y enemigos caben en un mismo espacio en Resident Evil? Pues es sencillo. En principio, no podremos tener más de 4 enemigos de peana pequeña en un mismo espacio. Si un enemigo va a atravesar ese espacio, simplemente no podrá hacerlo. También podrán ocupar como máximo un espacio una peana mediana y 2 peanas pequeñas. Por lógica, también podrán hacerlo 2 peanas medianas o, por último, una sola peana grande. Ahora que estábamos viendo la fase de reacción, es importante conocer esta regla. Me voy a colocar aquí para que podáis verlo mejor, que estoy aquí demasiado oscurado. Tenemos que tener en cuenta que si estos dos enemigos están en posibilidades de atacarme, ¿vale? Ha terminado mi fase de acciones y ahora es la fase de reacción. En Resident Evil no vamos a tener que lanzar tantas tiradas de evasión como zombies hay en nuestro espacio. No, simplemente lo que tendremos que hacer es incrementar la dificultad de nuestra tirada de evasión. Por ejemplo, tenemos 2 zombies en un espacio. La lógica nos diría que estos 2 zombies nos van a intentar atacar y por lo tanto a morder ambos zombies. Pero en Resident Evil esto no funciona así y esta regla tenemos que grabarla a fuego. En este ejemplo, cuando un enemigo me ha provocado un daño, la fase de reacción termina. Siempre termina. Es decir, los zombies reaccionan para provocar un daño mínimo. Si este daño se produce, la fase de reacción termina. Y por supuesto vamos activando los enemigos de más cerca a más lejos del personaje activo. Entonces, ¿cómo iría esta fase de reacción? Con estos 2 zombies pegados a Jill. Pues simplemente, si una peana tiene esta dificultad de evasión, tendré que incrementar la dificultad a esta cara del dado. Como si fueran 2 peanas o como si fuera una peana mediana, por supuesto. Ya sabemos que Jill puede hacer tiradas de evasión con 2 dados, lanzamos el dado y obtenemos la cara del dado que nos permite evadir efectivamente estas 2 peanas. Esta es para una peana, esta es para 2. Efectivamente, he evadido los zombies que tengo encima. Ahora reaccionarían el resto porque todavía no me han provocado daño. Pero ¿qué sucede si fallo? ¿Qué sucede si resulta que fallo esto de aquí? Pues básicamente tengo que elegir uno de los 2 zombies. Me va a provocar un daño, porque así lo indica su carta, ¿vale? Aquí lo tenemos. Y a uno de estos 2 lo empujo. ¿Qué hacemos con el segundo zombie? Nada, la fase de reacción termina, porque los zombies han logrado hacerme daño. Y esto se acaba aquí. Esta parte del reglamento resulta liosa para muchos jugadores y para mí el primero. Pero grabando esta regla a fuego ya no habrá más problemas con esta fase de reacción de los enemigos. Y por último tendremos que tener 2 cosas adicionales en cuenta después de realizar un ataque o cuando vamos a realizar un ataque. La primera de ellas es realizar un ataque en el mismo espacio que el enemigo, como hemos hecho ahora. Efectivamente, como hemos fallado, el enemigo automáticamente nos mete. Y la segunda de ellas es realizar una acción cuando un enemigo está en nuestro espacio. Y una acción puede ser tanto recargar un arma, como curarnos, como buscar o como intentar abrir una puerta. Y efectivamente, sí, si queremos hacer esa acción, tendremos que hacer una tirada de evasión.
Si la pasamos, podemos ejecutar esa acción que pretendíamos hacer, ¿vale? Si fracasamos, el enemigo nos va a hacer daño de nuevo y lo tendremos que empujar a continuación. Por supuesto, si hemos fracasado en la acción, la hemos perdido, ¿vale? Así que si esa pretendía ser nuestra última acción, bueno, pues ya está. Pasamos a la reacción de los enemigos, que en este caso solo atacan cuando se activan en espacio cero, y pasamos a la fase de tensión. Que veamos en qué consiste esto. Muy bien, al final de la fase de reacción de los enemigos, los personajes tendrán que revelar una carta de tensión. Por supuesto, si los personajes han sido requeridos para revelar más de una carta de tensión, tendrán que revelarlas y resolverlas en orden, ¿vale? En el mazo de tensión encontraremos tres tipos de cartas. La verde, que normalmente es una carta de tensión que no es hostil y simplemente nos mostrará un flavor text. Las cartas amarillas o ámbar representan ruidos extraños, movimientos sinuosos, cosas inusuales que están sucediendo cerca. Y básicamente estas cartas nos van a forzar a tomar una decisión. Y por último, tendremos las cartas rojas. Estas son cartas peligrosas. Algo malo va a suceder, como zombies rompiendo las ventanas y apareciendo de repente. Básicamente nos están anunciando un desastre, así que es mejor no encontrarse con estas cartas. Muy bien, muchas de estas cartas pueden tener efectos persistentes y otras pueden forzar a que el siguiente personaje en activarse realice ciertas acciones. Recordad que estas cartas son autodescriptivas, todas ellas describen lo que va a suceder y podremos resolverlas sin problemas, simplemente teniendo en cuenta esas dos cosas, que hay efectos persistentes y hay efectos que se aplican al siguiente personaje en activarse. Muy bien, pues si os parece vamos a seguir con los elementos del terreno. En primer lugar tendremos las puertas cerradas con llave. Estas puertas, al igual que las partes del mapa del escenario, necesitarán el objeto que se muestra aquí para poder desbloquear la puerta, para poder abrir esa cerradura y poder abrir y cerrar la puerta con normalidad ya, ¿vale? Cuando consigamos el objeto, un personaje adyacente que pretende abrir esta puerta, simplemente con el objeto ya podrá retirar la señal de bloqueada y podrá abrir normalmente esta puerta. Por supuesto, abrir una puerta cerrada no cuesta una acción adicional, ¿vale? Simplemente es utilizar la acción de apertura de puerta normal portando el objeto requerido en este caso, ¿vale? Y ya está. En cuanto a las puertas, también encontramos un tipo de puerta en un solo sentido, es decir, puertas que solo pueden abrirse en una dirección. ¿Cómo desbloqueamos estas puertas? Pues estas son más sencillas que las otras, pues no necesitamos un objeto especial, pero habitualmente en el escenario aparecen en lugares intrincados o de difícil acceso, ¿vale? Esto significa que estas puertas pueden ser desbloqueadas definitivamente si un personaje se sitúa en el lado correcto y la abre. Al igual que las puertas con llave, cuando se abre, definitivamente esta carta de bloqueo en un sentido se retira. Por supuesto, es natural ver que desde esta posición no voy a ser capaz de abrir esta puerta, por lo tanto, no voy a ser capaz de retirar esta carta de bloqueo. También encontramos los arcos, como este de aquí. Esto es un arco, que voy a enseñarlo más de cerca. Aquí tendréis el token de arco. Pues un arco une dos zonas de forma permanente, no hay forma de cerrarla, ¿vale? Así que entendemos que estas dos losetas siempre son el mismo espacio y esto afecta a las reacciones fuera de la secuencia de turno y a la fase de reacción normal de los enemigos. También podemos encontrar escaleras. Al igual que en los otros Resident Evil, las escaleras simplemente realizamos una acción de movimiento para situarnos sobre ellas y a continuación poder hacer otra acción de movimiento para situarnos en la de destino. El mapa del libro de escenarios, del escenario concreto que estemos jugando, siempre va a indicar qué escaleras están conectadas. También tenemos una novedad, los elevadores. Esta vez voy a hacer el ejemplo con Barry y voy a situarlo aquí para que se vea
correctamente el elevador. Por cierto, los enemigos no pueden utilizar las escaleras. Y este matiz viene porque en los elevadores sí pueden acceder. Básicamente, el elevador va a funcionar de dos formas. Tenemos loseta de elevador vacía, es decir, donde vemos el hueco del elevador, y tenemos una loseta de elevador con el elevador situado en la misma planta que el personaje. Un personaje adyacente al hueco del elevador puede gastar una acción para intercambiar estas losetas, ¿vale? De forma que llamamos al elevador. A continuación, puedo gastar otra acción para introducir al personaje en el elevador. Y podré consumir otra de mis acciones para moverme al piso que desee. Y esto lo voy a hacer exactamente comprobando las plantas donde encuentre un hueco de elevador. En ese caso, si yo decido venir aquí y no utilizar las escaleras, tendré que intercambiar esas posiciones, ¿vale? Simplemente situamos el elevador aquí, situamos el hueco del elevador aquí y el personaje aquí. Por supuesto, los personajes no pueden ser empujados al hueco del elevador y tampoco un enemigo que sufre una aparición de un zombie en su mismo espacio siempre lo va a hacer adyacente al hueco del elevador, ¿vale? Por supuesto, también tenemos muros, aquí podéis ver uno, y van a actuar como si fuera una pared, tan normal, afectando por supuesto a los ángulos de visión de forma habitual. También podemos encontrar el baúl. En el caso del baúl, un personaje adyacente a la loseta de baúl o que ocupa el mismo espacio que la loseta de baúl puede consumir una acción para dejar una cantidad de objetos en el baúl, que por supuesto hace referencia a este espacio de aquí del tablero de la mansión. Al igual que para dejar objetos, un personaje que también esté adyacente a un baúl podrá retirar objetos que se hayan depositado en él y llevarlos a su inventario. Por cierto, el baúl cuenta como peana mediana, ¿vale? Por si tuvierais que tenerlo en cuenta en algún momento, y no tiene límite de almacenamiento. También tenemos la máquina de escribir. Al igual, un personaje situado sobre el espacio de la máquina de escribir o adyacente, también valdría, puede consumir una acción para volver a mezclar los descartes del mazo de tensión con el restante del mazo y así crear un nuevo mazo de tensión. Esto es importante porque hay escenarios que van a indicar que cuando se termina el mazo de tensión se fracasa el escenario. Y por último tendremos los cuerpos. Si un personaje realiza una acción sobre un cuerpo, sobre uno de estos cadáveres, y atención, hacer una acción es moverse, atacar, abrir, cerrar puertas, intercambiar objetos, usar objetos, ¿vale? Si un personaje hace cualquiera de estas acciones y está ocupando espacio con un cadáver, tendrá que lanzar el dado. Este dado que hasta ahora llamábamos dado de encuentros y en el reglamento actual ya no tiene ese nombre. Simplemente es este dado negro con el símbolo de Umbrella. Lo lanzamos. Que aparece un número cualquiera, no sucede nada. Pero si aparece la Umbrella, lo que sucede es que se reemplaza el cadáver por un zombie, sí. Ese cadáver se ha levantado. Hay una circunstancia que tenemos que tener en cuenta. Si nosotros matamos a un zombie en el mismo espacio, ¿vale? Por supuesto tendremos que reemplazarlo por un cadáver. Esta es la única excepción en la que no tendremos que lanzar el dado. Acabamos de matarlo, podremos marchar, ¿vale? Hemos hecho una acción, pero como acabamos de matarlo, no hay que lanzar el dado. ¿Qué más cosas hay que tener en cuenta en cuanto a los cadáveres? Que ocupan el espacio de una peana pequeñita, ¿vale? Así que a la hora de aplicar reglas con las peanas, el cadáver ocupa una peana pequeña. Ahora voy a pasar a explicar los personajes de reserva, las misiones y cómo podemos interactuar con todas estas cosas nuevas. Muy bien, pues vamos a ver los personajes de reserva. Pues en Resident Evil 1, a medida que vamos explorando, vamos descubriendo personajes. Entonces, cuando un escenario nos indique que tiene que aparecer un personaje, lo buscaremos en los personajes de reserva y lo añadiremos a este espacio de aquí. ¿Vale? Por supuesto, los personajes que son añadidos de esta forma al tablero de la mansión no reciben los tokens de queroseno ni los objetos iniciales. Esto viene indicado en las reglas porque puntualmente puede aparecer un personaje no elegido
como personaje de reserva. Por otro lado, los personajes de reserva no tienen un track de salud como los personajes jugables. Lo que sí tienen es una carta como esta que indica la salud actual de ese personaje. Si este personaje sufriera una herida, avanzamos, volteamos esa cartita y avanzamos en 1 el número de heridas que tiene. Si fuera a sufrir una herida adicional, también tendríamos otra cartita para indicar 3 heridas y volteando esta, podríamos aplicar las 4 heridas. Si este personaje, como si fuera un personaje jugable tal cual, recibe una herida más estando en danger, este personaje ha muerto. Y podríamos leer la condición literal que se muestra en este espacio. Por ejemplo, con Richard dice, si Richard muere durante esta misión, reduce el peligro de la mansión 2 niveles. Si tuviéramos esto aquí, reduciríamos en 2, ¿vale? Mejoraría el peligro de la mansión en este caso. Otras reglas indican que un personaje puede estar agotado en un momento dado. Por supuesto, mientras el personaje esté así, no puede aportar nada, y estos tampoco sanarán al final del escenario. Otra posibilidad con los personajes de reserva, o de soporte, es que uno de los escenarios comience con uno de los personajes principales en la reserva. Como ya sabéis, en Resident Evil tenemos 2 tipos de personajes. Los personajes principales, que son Barry Barton, Rebecca Chambers, Chris Redfield y Jill Valentine, y los personajes de soporte, que son Richard Aiken, Enrico Marini, Brad Vickers y Albert Wesker. Pues bien, cuando se dé la situación de que un escenario comience con uno de los personajes principales como soporte, cualquiera de los jugadores puede decidir intercambiar el personaje. Simplemente cambiando la carta de ese personaje y a continuación tendremos que hacer lo siguiente. El equipo de Barry se va al baúl, que aquí lo tenemos. Y a continuación tendremos que ajustar las fichas de queroseno del personaje por el que hemos tenido que intercambiar. En este caso, Rebecca tiene 4 fichas de queroseno, así que ella recibe 2 más. Si el personaje que vamos a intercambiar tuviera menos fichas de queroseno en su perfil, simplemente tendríamos que descartarlas. En este caso no irían al baúl, se descartan directamente, ¿vale? Por último, tendremos que ajustar el track de salud. Imaginad que Barry estaba en esta situación. Muy bien, pues lo que haremos es situar este marcador de heridas en forma de carta sobre la carta de Barry. Exactamente 2 heridas, 1 y 2, son las que tenía, y este track de salud ya puedo ajustarlo a bien, que es el estado en el que entra Rebecca Chambers. Recordad, esto solo podemos hacerlo con los personajes principales. Los de apoyo siempre van a estar en la reserva. Muy bien, en este punto vamos a ver qué son las cartas de misión y cómo tenemos que jugarlas. A medida que los personajes van avanzando en los escenarios, ciertas reglas van a requerir que pasemos una carta de misión. Estas cartas representan a los personajes de reserva explorando la mansión por sí mismos, ¿de acuerdo? Es como si se estuviera desarrollando una partida alternativa en otro lado y tuviéramos que intervenir. Y esto es muy interesante, porque esta mecánica nos da la sensación de que estos personajes no son algo estático que están ahí hasta que nosotros decidamos utilizarlos. No, ellos van a estar en continuo movimiento. Por ejemplo, pueden necesitar suministros, pueden estar luchando contra algo fuerte y necesitan nuestra ayuda. Lo que está claro es que esta gente no es estática, así que esto es muy interesante. Así que, cuando un escenario lo diga en un momento concreto, ¿cómo tendremos que resolver una de estas misiones? Para empezar, una misión interrumpe por completo el juego, ¿vale? Y eso significa que se tiene que resolver inmediatamente. El jugador en turno robará una carta de misión y la asignará a uno de los personajes de la reserva. No importa si es un personaje principal o un personaje de soporte. Cualquier personaje que esté aquí en la reserva puede ser asignado a una misión. Una vez hemos hecho esta elección, tendremos que resolver la carta. Por ejemplo, en este caso, tenemos un señuelo. Y esto dice, coloca esta carta a un lado del área de juego con el personaje asignado al lado. Para el resto del escenario, al robar del mazo de encuentros, puedes optar por no resolver la carta y en su lugar colocarla junto a esta y luego robar una de reemplazo, es decir, otra carta de encuentro.
Al final del escenario, el personaje asignado sufre cada herida o cada símbolo de herida que aparezca en las cartas de encuentro y luego regresa a la reserva. Si el personaje muere, se elimina del juego. Bueno, esta es una forma de hacer que uno de los personajes en la reserva sufra heridas en vez de que lo haga uno de los personajes con los que estamos jugando. Esto es un ejemplo de misión, ¿vale? Así que como veis, esto se asignará en el momento y decidiremos si interactúa en la partida o no. Insisto, este es solo un ejemplo de misión, pero puede haber más disparidad. Las misiones, por supuesto, también pueden ser abandonadas, es decir, podemos renunciar a ella. Si hacemos esto, tendremos que resolver cualquier texto que se debe aplicar si la misión es abandonada, ¿vale? En este caso no tenemos nada, así que tenemos la elección de no hacerla. También puede suceder que el personaje muera durante la misión. Y eso sucede, simplemente pues eliminamos la carta del personaje del juego y ya está. Además, como consecuencia, esas cartas de encuentro que se robaron, ¿vale?, tendrán que volver a mezclarse en el mazo de encuentros. Y también puede suceder otra cosa, que esa carta de misión muestre este icono. Este icono de aquí. En este caso, esta carta de misión no podrá ser retirada del juego y tendrá que volver al mazo de misiones y volverse a mezclar con el resto. Ahora, si os parece, vamos a pasar a los eventos narrativos. A medida que los personajes avanzan, habitualmente experimentarán eventos únicos, ya sea investigando el paradero de los compañeros o escapando de los zombies, por supuesto. El camino a seguir definitivamente no va a ser siempre sencillo. Así que esto, el juego lo representa con eventos narrativos. Un evento de narrativa interrumpe el juego y esto puede suceder de dos formas. La primera es que un personaje tenga la miniatura en el mismo espacio que el token de narrativa. Cuando esto sucede, el personaje tendrá que ir a la página del escenario y leer qué sucede en este caso. La segunda es que una eventualidad indique que tenemos que robar un evento y resolverlo, tal cual. Y los eventos de narrativa funcionan como si fueran una carta de tensión. Simplemente tendremos que leer el texto y aplicar los efectos. En este caso, nos dicen que coloque un token de loseta inexplorada en la loseta que ocupa actualmente. Y además, ese token es de tipo ámbar. Así que va a estar complicado, ¿sí? Y por último, lo que me queda comentar del tablero de la mansión son las cartas de puzzle. En Resident Evil, los enemigos no van a ser los únicos que nos pongan trabas para avanzar en nuestra historia. Van a existir estas cartitas que a menudo nos van a poner en una situación tensa. Cada uno de los escenarios va a explicar exactamente cómo funcionan estas cartas y cómo se tendrán que utilizar. Algunas de ellas van a utilizarse, por ejemplo, para hacer que logremos obtener esa codiciada escopeta, para resolver la trampa del techo que cae sobre nosotros, no sé si lo recordáis, y otras simplemente pues nos pedirán que resolvamos un acertijo, ¿vale?, revelando estas cartas. Esta parte de Resident Evil es muy interesante y recordad, cada escenario va a explicar exactamente qué debemos hacer con estas 4 cartas y con objetos que se van a añadir a este puzzle. Y por último, vamos a ver cómo se comportan los jefes en Resident Evil 1. Muy bien, aquí estamos ante el Tyrant, el T-002. Es evidente que los jefes siempre son mucho más poderosos que cualquier otro enemigo. La gracia está en que estos combates sean mucho más desafiantes, ¿eh? En el juego base de Resident Evil vienen 2 jefes. Tyrant, el T-002, y también tenemos a Lisa Trevor. Cada uno de los encuentros tiene escenarios y reglas únicas, pero las siguientes que os voy a contar son universales y se aplican a todos. La primera de ellas es que los jefes no realizan reacciones, ¿vale? Esas reacciones fuera de secuencia y esa fase de reacción no se produce. A los jefes no se les puede empujar, no. La siguiente es que si uno de los personajes bloquea un movimiento del jefe, lo que tendremos que hacer es que tendremos que colocar al jefe en la casilla del destino y a continuación al resto aplicarles un empujón. También, si un jefe sufre daño, lo registraremos en el dial de salud de jefes. Y por supuesto, cuando este llegue a 0, el jefe queda eliminado, está muerto. Por supuesto,
los jugadores no fallan el escenario, ¿vale? Y aún pueden completarlo, aunque un personaje haya quedado inconsciente debido al ataque del jefe, incluso si no hay forma de revivirlo, ¿vale? También, si el jefe tiene que moverse para ocupar el mismo espacio que un personaje, después de resolver el empujón, seguirá moviéndose hasta agotar por completo su movimiento, ¿de acuerdo? Pudiendo mover varias casillas a un personaje. Por último, cada jefe tiene su carta de datos, al igual que los enemigos en Resident Evil, ¿vale? Esta carta enumera los puntos de vida y las reglas especiales. Por supuesto, insisto, los jefes pueden ser atacados y sufrir los efectos de los ataques de la misma forma que lo hacen el resto de los enemigos de Resident Evil. Ahora bien, ¿cómo realizan las acciones un jefe? Pues los jefes, como he dicho, en lugar de realizar reacciones, tienen un mazo de comportamiento, que este dicta cómo se mueve y cómo ataca, ¿vale? Cuando un personaje está en la misma loseta que un jefe, en lugar de robar cartas del mazo de tensión, robará cartas del mazo de jefe y resolverá sus acciones. En este caso, Baratiran nos dice, mueve 4 hacia el personaje que está marcado como objetivo. Lo que hemos dicho, se mueve, empuja, se mueve, empuja, se mueve, empuja, se mueve y empujaría una vez más, siempre hasta completar su movimiento. A continuación, realiza un daño, la dificultad en la esquiva de este ataque y las heridas que va a sufrir y el efecto. Muy bien, la dificultad de la esquiva es la máxima. Jill tiene 2 dados, vamos a ver cómo sale esto. No lo ha logrado, así que sufre 2 heridas, por supuesto. 1 y 2, y ya estaríamos casi liquidados. A continuación, dice que tenemos que aplicar otra acción. Cualquier otro personaje en el camino o los espacios que Tyrant ha recorrido sufre un empujón también. Y nada más, a continuación, esta carta se descartaría. Y con esto hemos visto todos los puntos. Y ya sabemos jugar a Resident Evil 1, el nuevo Resident Evil de Steam Force Games. Y hasta aquí el cómo se juega de este Resident Evil, The Board Game. Si aún así os hubierais quedado con alguna duda, por supuesto, os invito a que dejéis un mensajito en la caja de comentarios. Seguro que entre todos podemos resolverla. Y por mi parte nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Insisto, este material lo publico en YouTube con la única intención de que os sirva, así que espero que lo encontréis de gran utilidad. Y como digo siempre, puedes suscribirte, puedes darle al like, compartir, por supuesto comentar. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.